Vamos a estar en el capítulo 7 esta tarde del libro de Hechos. Amén. Y ya esta mañana estuvimos estudiando el capítulo 6 y tratando de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas en cuanto a la libertad que nos ha concedido por medio de la fe en Jesús el Mesías, y asimismo también pudiendo entender y comprender un poco acerca de las diferentes dificultades que hay por las cuales los hombres no creen al Evangelio. Amén. Como las ataduras que formamos en nuestra vida emocional, secular, laboral, religiosa, muchas veces impiden que realmente podamos llegar a entender, a comprender y a recibir lo que es el mensaje de Dios para los hombres, y el deseo de Dios y la voluntad de Dios de que los hombres procedan al arrepentimiento y así alcancen la salvación. Amén. Y en este capítulo 7 continuamos con la historia de Esteban. Vemos cómo Esteban realmente, aunque era lleno del Espíritu Santo y sabiduría, aún así pues le costó la vida, le costó el tener que llevar el mensaje. Amén. Aquellos que, aun cuando no pudieron debatirle, aunque no pudieron corregirle nada y no pudieron contender con él por la sabiduría con que hablaba y el espíritu con que hablaba, buscaron la manera de cómo callarle, de cómo quitarle. Amén. Y esta es una de las cosas que la Escritura viene revelando desde el libro de los comienzos de la rebeldía de la casa de Israel, de la rebeldía de la casa de Judá. Amén. Y asimismo también se transmite a todas las naciones en la rebeldía del mundo hacia las cosas de Dios. Amén. Dice el capítulo 7, versículo 1: entonces el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Trayendo el hecho de que habían atrapado a Esteban y habían contratado testigos falsos para que dieran falso testimonio de él, y lo llevaron hasta el Sanedrín. Amén. Y entonces ahora allí el que dirige el Sanedrín, que es el sumo sacerdote, le pregunta si las acusaciones son así a Esteban directamente, y Esteban entonces va a responder a la acusación. Amén. El por qué está allí. Y vamos a ver que él va a hacer un resumen desde el Génesis, desde Abraham en adelante, para demostrar un solo punto, una sola realidad de lo que estaba pasando allí, con él, con los discípulos y con los líderes de los judíos, con el Sanedrín. Amén. Dice así: y él declaró: varones hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Amén. Esto es interesante porque este dato el Génesis Bereshit no lo registra. Amén. De que Dios realmente se le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Amén. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te muestre. Amén. Saliendo entonces de la tierra de los caldeos, o sea, de Mesopotamia, habitó en Harán. Y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Quiere decir que Abraham salió de Mesopotamia, de Ur de Caldea, hacia Aram, que era donde al final se quedó viviendo su hermano. Amén. Donde fue el siervo de Abraham, fue a buscar esposa para su hijo Isaac. Amén. Allá a Harán.
Pero una vez que Abraham salió con su padre y con su hermano, y estando allí, espera hasta la muerte de su padre en Harán, y cuando su padre muere, Dios entonces le habla de que es hora de continuar el camino hacia la tierra que Dios ha de mostrarle. Amén. Y dice, pero no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, y cuando él no tenía a un hijo, prometió dársela en posesión y a su descendencia después de él. Recuerde que una de las promesas, y que sabemos que Abraham habrá de estar en el reino del Mesías cuando venga, es el cumplimiento de esta promesa. Porque mientras él vivió, aunque recibió la promesa, no heredó nada, no compró nada allí, excepto la cueva de Macpela que compró para sepultar a su esposa. Amén. Pues ya fue un caso de necesidad, de urgencia. Y esta promesa está presente para él, para los patriarcas y para los profetas, y para todos los que han creído en la fe en Yeshua el Mesías. Amén. De que un día Dios congregará a todo este pueblo, a todos los que han creído a través de las generaciones, desde el Mesías para acá. Un día se levantarán para habitar en la tierra que Dios prometió a la descendencia de Abraham y de los patriarcas. Amén. Ahí están toda la descendencia de las 12 tribus, no solamente la descendencia de las 10 tribus de Israel, sino también la descendencia de los judíos y de todos aquellos que han creído. Amén. Y Dios habló, versículo 6, y Dios habló así: tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años, y la esclavizarán y maltratarán. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual servirán como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, teniendo envidia de José, se deshicieron de él, vendiéndolo para Egipto, pero Dios estaba con él. Y aquí empieza él a mostrar desde un comienzo, desde los hijos de Jacob, que es donde vienen todas las 12 tribus, ya empiezan a haber envidias entre ellos. Amén. Empiezan a haber celos, a tal punto que llevó a los hermanos de José a venderle como esclavo para Egipto. Amén. Pero dando testimonio de que Dios estaba con él. Y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, quien lo puso a gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces una hambruna en todo Egipto y Canaán, y una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero oyendo Jacob que había alimento en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y José envió a llamar a su padre Jacob y a toda la familia, en número de 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto, y murió él y nuestros padres. Pero esta mañana hablábamos de cómo la carne crea tantas enemistades, aún dentro de en el seno de una misma familia. ¿Ven? Cómo la carne con sus pasiones y deseos lo que causa tanto dolor en el mundo, que por eso hay tanta explotación y tanto maltrato y tanta humillación y tanta injusticia y tanta maldad. Todo es claramente que el hombre se deja gobernar por los deseos de la carne, y el hombre no tiene poder sobre eso a menos que realmente sea libertado del poder del pecado. Amén. Dice que el 16 dice: y fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado por precio de plata a los hijos de Amor en Siquén. Claro que ahí en Siquén, una de las cosas que tal vez anhelo la próxima vez que vaya a Israel es visitar la tumba de Abraham. Amén.
Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había declarado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no había conocido a José. Este, tratando con astucia a nuestro linaje, maltrató a los padres para que abandonaran a la intemperie a sus niños de pecho, para que no sobrevivieran. Esto es algo que también entendemos, de que la idea del faraón de aumentar el trabajo y de afligir al pueblo era que ellos mismos, motivados por esa carga y esa aflicción y esa vida tan dura, prefirieran que sus hijos murieran antes que crecieran para ser esclavos. Amén. Eso fue la intención del faraón, pero claramente el pueblo no entró en esta astucia, y entonces el faraón tuvo que recurrir a otra cosa, mandar a sus soldados a matar a todos los niños varones. Amén. Dice que en aquel tiempo nació Moisés y fue hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre, pero al abandonarlo a la intemperie, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como si fuera hijo suyo. Amén. Y es interesante porque en realidad lo que está diciendo aquí Esteban es que en realidad los papás de Moisés hicieron eso, ¿verdad? De entregarlo a las manos de Dios, a la suerte que Dios tuviera destinada para él. Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? De lo que pasó con él. Dice que, y Moisés, el 22 dice, y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en hechos. Cuando tenía como 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo a uno que era tratado injustamente, lo defendió, y matando al egipcio, vengó al maltratado. Suponía entonces que los hermanos entenderían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Esteban está diciendo aquí que claramente Moisés ya tenía en su corazón claro que Dios lo iba a usar para la salvación, de la liberación de Israel. Amén. Ahora, ¿por qué Esteban hace todo este recorrido desde Abraham hasta por todo esto? ¿Cuál es la intención de él? Es lo que vamos a ver al final del discurso. Amén. ¿Qué es lo que él les quiere decir al narrarles toda esta historia? Amén. Y vamos a entender un poquito realmente qué es lo que pasó con el pueblo judío de aquella época. Amén. Dice, y al día siguiente, el 26, se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz, diciendo, varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y fue sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como ayer mataste al egipcio? Y que ya se sabía que... Ante esta palabra Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, a donde engendró 2 hijos. Transcurridos 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Al verlo entonces Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para observar, le llegó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lleno de temor, Moisés no se atrevía a mirar. Y el Señor le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido a librarlos. Ahora pues ven para que te envíe a Egipto. A este Moisés, a quien rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios como príncipe y libertador por mano del malaj o del ángel que se le apareció en la zarza. Es interesante que cuando uno ve la vida de Moisés y recordamos lo que pasó con Jesús el Mesías,
Moisés era una imagen de lo que le iba a ocurrir al Mesías, de cómo iba a ser rechazado, cómo por un tiempo no iba a estar presente con el pueblo, pero que luego entonces ¿qué? Dios lo volvería para enviarlo para redimir al pueblo, queriendo decir que claramente el clamor del pueblo, el gemir del pueblo hacia Dios por la esclavitud fue creciendo más hasta que Dios llamó a Moisés, ¿verdad?, para que fuera a liberarlos. Pues asimismo, claramente, teniendo la profecía y teniendo la palabra, entendemos que al final de los tiempos va a tener que haber un clamor para que entonces Dios envíe a Yeshua el Mesías para traer liberación y salvación al pueblo judío. Amén. Y ahí viene el entendimiento de que claramente el pueblo judío ahorita goza de tener un estado que están bien, ¿verdad? Pues tienen ciertas espinas en las costillas que les causa problemas, pero que claramente todo eso ha de cambiar para que entonces la palabra de Dios venga a cumplirse, porque sabemos por otra profecía, por otro profeta, que Dios habrá de reunir todas las naciones que van a venir para destruir a Jerusalén. Amén. Y en esa profecía también está claro de que claramente Dios traerá juicio sobre esas naciones, pero el pueblo judío también sufrirá aflicción, y ese será cuando será el tiempo de la redención. Entonces, esto para que seamos entendidos de que aunque hoy vemos a un Estado de Israel fuerte militarmente y todo eso, no significa que siempre va a ser así. No le deseamos el mal al pueblo judío, no quisiéramos la aflicción para el Estado de Israel y todas esas cosas, pero que tenemos que ser consecuentes con lo que la Escritura nos revela. Amén. Cómo Dios cumplirá su palabra, y lo que está escrito se cumplirá. Nos guste o no, tristemente serán situaciones y cosas que tendrán que ocurrir. Amén. Así que hay que estar atentos de que claramente todas estas cosas no se puede ensalzar mucho la grandeza y del Estado de Israel ahorita, porque eso no siempre será de esa manera. Amén. Las cosas que van a ocurrir, las cosas que van a venir, no son nada fáciles ni para los judíos ni para los creyentes en el mundo entero. Amén. Dice que, volviendo a la historia de Moisés, este es el Moisés, versículo 37. Ahí voy, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? 36. Este lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos contra mí. Y de todo lo que la ley de la Torá de Moisés, el único precepto que trae es Esteban. Amén. El precepto del profeta que se habrá de levantar después de él, y a quien el pueblo debe oír. Claramente, ¿cuál es la intención de Esteban? Recordarles que ese profeta ya llegó, y que a ese profeta también ellos lo habían matado. Amén. Y no quisieron oír. Amén. Y continúa él. Dice, claramente Esteban sabe que ya es mucho lo que los discípulos han venido redarguyendo a los líderes en cuanto a esto, ¿verdad? De que cómo ellos mataron y menospreciaron al autor de la vida. Y él no se enfoca en ese punto, sino que continúa la narración diciendo: este es el que estuvo con la congregación en el desierto, con el Malach que le hablaba en el monte Sinaí, o con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos. O sea, que recibió mandamientos, palabra de Dios.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén. Y aquí vuelve a mostrar la dureza del corazón de Israel. Amén. Luego dice, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha ocurrido. Sabemos que Moisés subió al monte a hablar con Dios y demoró mucho tiempo, era como 40 días. Y el pueblo se desesperó y llegó a actuar de esta manera. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron con las obras de sus manos. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios del Renfán, las imágenes que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Ven? Claramente esto está tomado de la profecía, ¿verdad? Del profeta Amós, que hablaba a Israel en cuanto a la herencia que ellos traían, ¿verdad? De cómo sus padres fueron rebeldes desde el momento que Dios inclusive estando ya en Egipto, fueron rebeldes. Amén. Y después que Dios los sacó de Egipto, sí continuaron siendo rebeldes. Tanto así que esto es algo que no entendíamos, ¿verdad? Que no se narra en los 5 libros que se atribuyen a Moisés. De que en los 40 años que Israel divagó en el desierto, adoraron imágenes, teniendo el tabernáculo de Dios con ellos. En su rebeldía para con Dios, adoraron imágenes. Amén. Porque recuerde que en el libro de Romanos se nos dice que cuando el hombre, viendo la gloria de Dios y la soberanía de Dios, y se rebela contra él, dice que Dios entrega al hombre a la perversidad de su mente, ¿verdad? A la degradación de su propia mente, a tal punto de que el hombre se hace completamente insensato y necio. Amén. Por eso los hombres van de mal en peor, porque en su soberbia, en su necedad, en su insensatez, en su rebelión contra Dios, Dios cada día los entrega más a la degradación de su mente. Amén. Por eso el mundo va como va, cada día de mal en peor. Amén. A punto de que haya una tercera guerra mundial simplemente porque unos quieren ser más que otros. Amén. Dice, tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba a Moisés, para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Recuerde que siempre la Escritura nos narra de que en cada generación de israelitas siempre hay un remanente que permanece fiel a Dios, que permanece temeroso a Dios. Amén. Y es de ese remanente que realmente se mantiene el hilo del pacto y la promesa del pacto. Amén. Hasta tal punto de que ya no se pudo sostener el primer pacto y Dios tuvo que determinar un nuevo pacto. Dice que con Josué a tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Ya sabemos la historia, ¿verdad? David quiso hacerle casa a Dios, pero Dios no le permitió, porque había derramado mucha sangre, y entonces su hijo sí lo pudo edificar. Está hablando del primer templo, amén. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo?
¿no hizo mi mano todas estas cosas? O sea, en su deseo el hombre desea al menos tener un lugar para tener comunión con Dios. Pero en realidad, ¿qué puede construir el hombre para que Dios habite en él? Es algo que realmente está fuera de todo pensamiento. Amén. Y aquí viene la razón de por qué él dijo toda esta historia. ¿Por qué le recordó todo esto desde Abraham hasta los tiempos de Salomón? El 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. O sea, todo lo que él dijo solamente fue para demostrar un hecho. Amén, que hasta el día de hoy se mantiene. Y es el hecho de la dureza del corazón de la descendencia de Abraham o de Israel, y en el caso del pueblo judío. Amén, que hasta el día de hoy siguen siendo incrédulos. Sí, no, siguen desobedeciendo el mandamiento de creer de que Yeshua realmente fue el profeta que Moisés había hablado. Amén. Hasta que claramente todo esto va a estar así, hasta que se cumple toda la profecía, todo lo que está escrito. Amén. Dice el 52, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar? Y una vez más los acusa de la muerte del Mesías. Vosotros, dijo él, que recibisteis la ley o la Torá o la instrucción por medio de los ángeles o de los malajines, y no la guardasteis. Amén. No importa cuánto sea la religión que uno practica, de nada sirve si el misticismo, si en realidad no se guarda el mandamiento, si no se cuida lo que Dios realmente manda guardar. No importa si uno pertenece a esta o aquella religión, si al fin y al cabo no obedece, la religión no sirve para absolutamente para nada. Amén. Lo que demuestra es la rebelión del hombre para con Dios, que aunque dice someterse a Dios, realmente en su corazón lo aborrece, porque no busca hacer, no cree en la sabiduría de Dios y en lo que Dios quiere realmente hacer, que lo que Dios quiere es el bien para todos nosotros. Amén. Y esto tiene que ver con lo que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 3. Vamos allí un momentito y les leo, que es parte del llamado hoy en día también a toda la humanidad. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice así, que fue el salmo que cantamos esta mañana, que leímos esta mañana, ¿verdad? Dice: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije: siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad pues, y aquí viene la exhortación del escritor: mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque quienes después de oír se rebelaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés, y con quienes estuvo airado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. O sea, claramente todo
todo el intento de los discípulos, de Esteban y de todos los que confrontaron al Sanedrín y a los líderes de los judíos y a los judíos que se resistían a creer en Jesús el Mesías, es solamente demostrarles que esa rebeldía no era solamente de ellos, sino que eso venía desde generaciones, que Israel ha sido casa rebelde para Dios. En los profetas vemos cómo Dios le habla a los profetas, ¿verdad? Le dice, ve y háblales, aunque son casa ¿qué? Casa rebelde. Amén. Porque el hombre, aunque dice en sus labios amar a Dios y servir a Dios, en su corazón realmente lo aborrece. Amén. No le obedece y no le cree. Amén. Y esto le costó a Esteban, claramente dice, el 54 dice, volvemos al libro de Hechos, 7:54, al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Claramente, no solamente los judíos y los líderes judíos de aquella época fueron rebeldes. Tristemente, después que el mensaje llegó a los gentiles y se esparció entre los gentiles también se hicieron rebeldes. Cambiaron el mandamiento, cambiaron la predicación del evangelio, cambiaron el evangelio mismo. Y ahora, en vez de obedecer a Dios, se obedece a la religión, se obedece a la iglesia, se obedece a los hombres y no a lo que Dios. Y si uno se levanta, y si alguien se levanta para hablar de que está en un error, hasta lo matan también. ¿Cuántos hombres de Dios a través de la historia del cristianismo no fueron quemados, no fueron muertos, encarcelados por llamar la atención a la iglesia, por demostrarles a la iglesia que estaba equivocada, amén, que se habían apartado del camino? Y como doblaron los judíos, así obró también la iglesia. La iglesia también mató a muchos siervos que se levantaron, que Dios levantó para traer la exhortación, porque siempre Dios, en su misericordia y en su amor y en su fidelidad con el remanente, nunca dejará de levantar hombres que traigan la verdad, que hablen en contra del mal que se está haciendo y la mentira y la rebelión de los hombres. Amén. Por eso hoy en día, 2000 años después, seguimos llamando al pueblo al arrepentimiento, a dejar de hacer lo que los hombres han establecido y a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios, porque la iglesia no lo va a salvar, la religión no lo va a salvar, porque un día daremos cuentas a Dios y lo que Dios nos va a preguntar es, ¿me creíste o no me creíste? ¿Me obedeciste o no me obedeciste? Y no vamos a poder justificarlo diciendo, no, es que le temimos a los hombres, le creímos a los hombres. Amén. Porque toda esta palabra que Dios está trayendo, no solamente aparte de mi persona hoy en día, sino de cuántos siervos Dios ha levantado para llamar al pueblo al arrepentimiento. Mañana esta palabra que hoy se predica, mañana será testimonio contra ellos de que se les habló, de que se les dijo, de que se les llamó la atención. Y así como el pueblo judío de aquella época no oyó, no creyó, no se arrepintió, así hoy muchos tristemente tampoco oirán, mas no se arrepentirán, oirán, mas no cambiarán. Amén. Pero es la misericordia de Dios, es el amor de Dios de que el mensaje llegue, porque dentro de esta humanidad, de esta generación,
hay un remanente que va a creer. Hay un remanente que le va a creer a Dios y va a ser fiel a Dios. Y va a salir de ese engaño y va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Otros, tristemente, como hablamos esta mañana, se atarán a los sentimientos, a las emociones, a todas las ataduras que el hombre crea con esta vida, y prefieren vivir conforme a lo que les ofrece cierto bienestar o cierto placer o ciertos beneficios, que realmente buscar hacer la verdad y la voluntad de Dios. Amén. Decíamos que así como Dios nos revela la historia de Moisés en cuanto a que fue rechazado y luego se fue y luego volvió, claramente también eso nos revela lo que va a ocurrir con el Mesías, ¿verdad? Que por un tiempo ha sido apartado de nosotros, pero que realmente pronto Dios lo habrá de traer. Por eso es que vemos que las cosas aún no están en su punto, pero las cosas van a cambiar. Amén. Todo esto, el mundo está yendo hacia tal rebelión que llegará el momento en que van a tener que buscar cómo estabilizar las cosas. Y cuando digan paz, paz, entonces vendrá ¿qué? Vendrá destrucción. Amén. Entonces, claramente, hoy vemos, hoy cualquiera que mire en lo carnal el Estado de Israel y toda su poderío militar y toda su riqueza y todo esto, pues dirán, ¿cuándo los judíos clamarán a Dios por ayuda? Pero recuerde que no nos guiamos por lo que se ve. Tenemos, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, y creemos que todo lo que Dios ha dicho un día se cumplirá. Y recuerde, no lo decimos porque nos vayamos a gozar de las cosas que van a venir, porque seríamos inconsecuentes con lo que Dios ha hecho de nosotros. Pero es nuestro deseo que los hombres y más los creyentes abran los ojos y que no se guíe por lo que se ve ahorita, sino que recuerde que hay una palabra escrita, que hay una promesa escrita, que hay una obra que Dios va a hacer. Amén. Y que no ensalcemos a los hombros, porque ahorita, tristemente, muchos creyentes que dicen ser creyentes en Dios y en Yeshua el Mesías, alaban el Estado de Israel como si eso fuera Israel. Amén. Y no estamos en contra del Estado de Israel, pero llamando al pueblo a entender de que hay una promesa de que Dios vendrá a establecer un reino, y que el Estado de Israel no es ese reino. Amén. Y de que el pueblo judío, hay una promesa de redención para el pueblo judío. Amén. Y que entonces, ¿cómo Dios cumplirá todo eso? Que todo el bienestar que hoy día se ve pronto puede desaparecer. Las cosas pueden cambiar así, de un momento a otro. Amén. Y que entonces no nos engañemos y nos guiemos solamente por lo que se ve hoy y no por lo que está escrito, por lo que está anunciado, por lo que está profetizado. Amén. Por eso es que es necesario el estudio de la Escritura, para que nosotros realmente Dios ponga los pies sobre la verdad y caminemos en ella y nos guiemos por ella. Amén. Y no por lo que se ve, porque el que camina por lo que se ve, entonces realmente fácilmente se puede desviar, se puede apartar. Amén. Porque lo que ve lo puede seducir y lo puede engañar. Amén. Así que claramente el deseo de la predicación de la verdad es que el pueblo de Dios conozca la verdad. Es el único deseo. Amén. Pero cada quien, como dice la Escritura, tendrá que decidir cada día el hoy. Si escuchas hoy, o decides creer, o sigues siendo rebelde. Amén. A lo que Dios está anunciando. Amén. Vamos a detenernos allí.